La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro, en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Y bueno, esta tarde siempre con gozo en nuestro corazón de tener el privilegio que el Señor nos conceda de poder compartir su bendita palabra. Siempre somos reiterativos, siempre, pero es muy importante serlo. El auxilio del Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos advierte cuando de repente estamos hablando ya cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Y es muy delicado referirnos a la palabra de Dios sin la guianza del Espíritu Santo. Por ello le pedimos que esta tarde sea el que nos auxilie en este tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón para desarrollar y lo vamos a titular Andad en el Espíritu. Y vamos a ver en la palabra algo que nos llamó la atención y es precisamente en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ya viene el versículo 19 manifestando, dice que se manifiestan las obras de la carne. El tema nace de una preocupación de nuestra parte cuando nosotros tuvimos oportunidad el día domingo de compartirle a los jóvenes de la bendita palabra de Dios. Resulta de que platicábamos varias cosas importantes y platicábamos los tiempos tan difíciles que les ha tocado vivir, este tiempo que se cumple cuando la palabra señala que llegarían los días en que a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno, y pues está viviendo ya definitivamente. Platicábamos con los jóvenes cómo había cosas que antes nosotros no podíamos, no entendíamos o simplemente no se daban en ese tiempo, o por lo menos no era tan evidente. Pero ahora cosas tan tremendas, cosas que aparecieran normales, no sé, hay muchas cuestiones de contaminación para los jóvenes. Es muy importante que nosotros estemos trabajando con ellos, es muy importante que estemos buscando que ellos tengan una verdadera relación con Dios a través del Espíritu Santo, que sean guiados, que sean cubiertos por Dios, porque hay mucha contaminación, hay mucha perversidad, mucha maldad, mucha tentación en sus vidas. Y qué difícil batalla están librando. Y por ello nosotros estamos preocupados por los jóvenes de nuestra congregación, ¿verdad? Que es la parte que nos corresponde. Y platicábamos el día domingo y decíamos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Ah? Yo les decía, ¿cómo estás verdaderamente viviendo? Y a través de lograr un poco de confianza con ellos nos damos cuenta que hay muchas cosas que los están lastimando, que los están contaminando y que a veces puede haber confusión en su mente. Y les decía que la invitación del Señor siempre es que vivamos en el Espíritu. Esa es la exhortación que nos hace el Espíritu. Dice la palabra de Dios que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y a veces podemos columpiarnos con esa parte de la palabra, pero tenemos que
es necesario que veamos el contexto de cada versículo y en la parte siguiente dice, pero para los que ya no viven en la carne, sino que viven en el Espíritu. Entonces, eh, la, la, la cita que señalamos dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y lo dice, pero no para los que viven en la carne, sino para los que viven en el Espíritu. Y por eso les decía a ellos, ¿verdad? Que tanto están viviendo en el Espíritu. Y pusimos varios ejemplos, estábamos viendo cómo hay tanta contaminación, las cosas que están dando en las escuelas, en la calle, con los amigos, y qué fácil es que ellos caigan en tentación y caigan en esa serie de situaciones, porque incluso parecieran normales. Hay cosas que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios y ahora ya se aceptan. Entonces, qué tremendo. Y cuando vemos lo que dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es lo que señala la palabra. Andemos en el Espíritu. Es lo que quiere el Señor, que nosotros volvamos a esa naturaleza del Adán antes de la caída. Un Adán que tenía una comunión perfecta con Dios, un Adán que tenía una relación verdadera con el Señor y que había el Espíritu es el que se movía. Ahora vemos, después de la transgresión, es lanzado fuera del Edén y ahora su naturaleza cambia. Cambia por una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Qué tremendo entonces que sigamos viviendo en esa naturaleza, que sigamos viviendo en la carne. Y mira qué tremendo porque puede pasar que alguien que se dice cristiano, cristianos de 10, 20, hasta 30 años, ¿verdad? Y siguen viviendo en la carne, ¿eh? O seguimos viviendo en la carne. Tenemos que luchar contra eso, amigo, hermano, que me escuchas. El apóstol Pablo invita y exhorta, examínate a ti mismo. Es lo que dice el apóstol Pablo, examínate a ti mismo. ¿Qué tanto verdaderamente, verdaderamente estamos viviendo en el Señor? ¿Qué tanto estamos viviendo conforme a la palabra? ¿Qué tanto estamos evitando todo aquello que le desagrada a Dios? Y a mí me llama mucho la atención porque no solamente tenemos que examinarnos eh, de vez en cuando, tiene que ser nuestro examen constante. ¿Y por qué? El apóstol Pablo decía que mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, es muy fácil, ¿verdad?, que volvamos a caer. Estoy parafraseando. Ahorita ya vamos a leer la palabra, pero qué tremendo es que nosotros no nos estemos examinando. Y mira, es muy importante que nosotros lo hagamos porque somos los que verdaderamente nos damos cuenta. No podemos engañar a la gente. Incluso la gente puede pensar qué buen hombre, qué buen esposo, qué buen hijo, qué buen hermano, qué buen amigo, pero la verdad la sabemos nosotros mismos y Dios. A Dios no lo podemos engañar. Entonces, por eso es importante la invitación que hace el apóstol Pablo, ¿eh? Examínate a ti mismo. Tenemos que aprender a examinarnos, amigo hermano que me escuchas, porque cada día que pasa es una oportunidad que Dios nos da de rectificar nuestro camino. Recordemos a la mujer adúltera, ¿verdad? Ella llegó, había pecado, había sido encontrada en un acto pecaminoso y venían persiguiéndola. Entonces vemos cómo después, cuando el Señor dice aquella parte que todos sabemos, ¿verdad? El que esté limpio de pecado arroje la primera piedra. Nadie lo pudo hacer porque nadie estaba limpio de pecado. Y cuando ella voltea y está, ya no hay nadie, le pregunta al Señor, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dice, pues no, ya no hay nadie. Y le dice, Señor, yo también te perdono, ¿eh? Vete y no peques más. Esa parte es muy importante porque no le dice vete y sigue pecando, ¿ah? O no pasa nada. Sabemos, y platicaba yo con los jóvenes, tremendo porque a veces creemos que no pasa nada, pero sí pasa. El pecado trae consecuencias. Y yo les ponía el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una joven está en fornicación y de repente queda embarazada? Entonces,
el Señor la perdona, les preguntaba yo a los jóvenes y los jóvenes dudaban, ¿verdad? Y le digo, sí, claro que Dios te perdona, pero hay que pagar las consecuencias. Tiene que haber una restauración en tu vida. Y no solamente eso, las consecuencias son que tu vida cambia. A lo mejor tú vislumbrabas un futuro diferente. Me estoy refiriendo a esa joven, ¿verdad? Esa joven a lo mejor estaba vislumbrando un futuro diferente, tenía planeado seguir estudiando, terminar una carrera, hacer una familia. Pero qué fue lo que pasó? Su vida cambió, total y absolutamente. Esos planes que tenía se ven frustrados. Si tiene el apoyo, bueno, pues de los padres, pues probablemente empiece a restaurar su vida y llegue a una buena situación, ¿verdad? Siempre con una disposición para volver a encontrar a Dios en su camino. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que estarnos examinando cómo estamos viviendo, verdaderamente estamos agradando a Dios con nuestros actos, verdaderamente estamos viviendo en el Espíritu. Es el tema, ¿verdad? Andar en el Espíritu. Es lo que nos dice la palabra en Gálatas, que es donde empezamos, ¿verdad? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Eso pudiera parecer complicado, pero mira, cuando entendemos, cuando hacemos realmente la palabra rema en nuestra vida y nosotros entendemos que el Señor nos ha hecho libres, dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Entonces Él es la verdad. Mientras andemos en la verdad, entonces vamos a andar libres. Pero pudiera parecer un poco contradictorio ahí porque muchos jóvenes le podrán decir a los jóvenes cristianos, tú eres libre y entonces ¿por qué no puedes hacer esto? ¿Por qué no puedes hacer todas las obras que aparecen aquí, verdad? Más adelante. A propósito de eso, mira en el versículo 19 del mismo capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, todo aquello que te dicen que no eres libre, digo, refiriéndose a los jóvenes, ¿va? Y también a los adultos, ¿verdad? No eres libre porque no haces nada de esto. Eso es lo que llama libertad. Veíamos un versículo y decía, cuando tú malversas, ¿verdad? O malentiendes la libertad, muchas veces se vuelve libertinaje. Y eso te pierde, porque entonces empiezas a hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, qué importante es que entendamos, ¿verdad? Entendamos la exhortación que nos hace Dios a través de su bendita palabra. Andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y qué importante es estarnos examinando. Y a mí me llama la atención eh, que el salmista no solamente, ya no solamente se examina, ese es un grado pues superior, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, examínate a ti mismo. Pero mira, el salmista en el Salmo 139, versículo 23, dice la palabra de Dios, examíname, Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mira lo que hace el salmista, no solamente se examina a sí mismo, sino le pide a Dios que sea examinado. ¿Por qué lo menciona? Porque seguramente él sabía que había estado haciendo las cosas bien. Sin embargo, quería más, sabía que había más. En Dios siempre hay más, hermano, siempre hay más. Yo recuerdo aquella parábola donde el Señor
habla con el joven rico, y el joven rico le dijo, ¿qué he de hacer para llegar al reino de Dios? ¿Verdad? Y le dice, pues tienes que, le pone una lista, y el joven le dice, todo eso ya lo he hecho, todo eso ya lo he hecho. Y le dice el Señor, bueno, pues entonces ahora, todo lo que tienes, toda tu riqueza, repártelas. Y ahí fue donde el joven rico se dio vuelta con tristeza y se fue. Y yo me preguntaba el otro día, bueno, ¿y qué hubiera pasado si el joven rico se hubiera desprendido, hubiera dicho, sí, está bien, lo reparto? La pregunta sería, el Señor le diría, perfecto, ¿todo está hecho? No, te digo una cosa, seguramente le iba a pedir más. Le iba a pedir más porque mira, mientras estemos en esta tierra, tenemos que caminar buscando más de Dios, más y más. Es una alabanza que nunca estamos tan cerca de Dios que no podemos estarlo más. Y es precisamente cómo vamos a estar cerca de Dios a través de vivir en el Espíritu. Y esa es la invitación que nos hace el Señor cuando nos dice, vive en el Espíritu y no en la carne. Y muchas veces estamos cayendo en ese problema. Seguimos viviendo en la carne. Decíamos de manera de broma, resucitamos al viejo hombre. Ese hombre que tuvo que haber quedado enterrado, que haber quedado abajo. Cuando fuimos bautizados, dice, ahora somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. La pregunta es eso, ¿lo has hecho realmente en tu vida? ¿Será cierto verdaderamente que ya enterraste al viejo hombre, que ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús? Debiera ser cierto. Pero mira, dice el apóstol Pablo que mientras estemos en este cuerpo vamos a tener que estar batallando con el pecado. Y tú y yo batallamos diariamente con el pecado. Practicaba con ellos, le digo, aún siendo cristianos seguimos pecando. Ya no practicamos el pecado, es cierto, pero seguimos pecando. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar tener una verdadera comunión con Dios. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Realmente buscar el Espíritu Santo para llenar nuestra vida. Qué importante es que nosotros vivamos verdaderamente en el Espíritu y no nos columpiemos. Ese versículo a mí siempre me preocupa y me llama la atención y siempre hago mención de eso, ¿verdad? De manera reiterativa. Y he aprendido, amigo hermano que me escuches, que a veces repetimos cosas y yo decía, bueno, es que apenas lo hablamos. Pero mira, cuando el Señor quiere que te quede algo bien claro, el Señor te dice que lo vuelvas a repetir. Y me llama la atención ese versículo porque siempre lo traigo en mi mente cuando dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahí podemos quedarnos atrapados. Pero dice, para los que ya no viven en la carne, sino en el Espíritu, el Señor quiere que tú y yo vivamos en el Espíritu. Ese es el caminar, el proceder que quiere Dios en nuestra vida. Entonces, en el Salmo 139 es muy claro, en el versículo 23, le dice el salmista, examíname Dios y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos. Amigo, hermano, que me escuchas, sabemos que Dios conoce todo, hasta el último de tus pensamientos, el Señor sabe lo que estás pensando, sabe todo, el Señor tiene la autoridad sobre todo. Sin embargo, el salmista le dice, va, examíname Dios. ¿Qué tan, pues no tan seguro, ¿verdad? Pero yo creo que el salmista sabía que había una buena comunión con Dios y por eso se atrevió a decirlo, ¿verdad? Dice, examíname Dios y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso es lo que dice el salmista. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Lo que el Señor, amigo hermano que me escuchas, quiere que tú y yo vivamos verdaderamente en el Espíritu. Sabemos que hay una lucha constante, sabemos que hay mucha contaminación, pero también sabemos que Dios está con nosotros. Y les platicaba a los jóvenes, cuando tú tienes una verdadera relación con Dios, cuando tú cuidas tu devocional, cuando tú cuidas la lectura de la palabra, cuando cuidas verdaderamente estar orando,
Te digo una cosa, eso te hace fuerte. Y ahora puedes repeler ataques del enemigo. Y eso no le sucede nada más a los jóvenes, nos sucede a nosotros como adultos. Cuando estamos en una verdadera comunión con Dios, es más fácil que evitemos aquellas cosas que no son agradables a Dios. Nos fortalece. Esa relación con Dios nos fortalece. Y cuando más vamos conociendo y aprendiendo de Dios, y te digo conocer porque es muy importante, hemos hecho mucho énfasis, tenemos que conocer a Dios. Muchas veces pudiera pasarnos, ¿verdad? Lo que le pasó a Job. Antes de oídas te había oído. Pero ¿qué tuvo que pasar para que ahora diga, pero ahora mis ojos te ven? Tuvo que pasar cosas grandes, confrontarlo el Señor. Sufrió, se perdió cosas, perdió hijos, perdió todo. Pero te digo una cosa, nunca perdió la comunión con Dios. Y si Dios, dicho por él, ¿verdad? Si Dios dio, también Dios quita. Pero te digo una cosa, a él le quitó, pero después le volvió a dar. Por eso, amigo hermano que me escuchas, nosotros en esas batallas que hemos tenido estos tiempos tan difíciles de pandemia, esos tiempos que han debilitado nuestra economía, han debilitado nuestro vivir, ha sido difícil, pero lo hemos estado librando y tenemos que salir adelante con la ayuda del Señor. Tenemos que ir confiando en el Señor y confiando en que había un plan. Pero mira, dentro del plan de Dios sabía lo que iba a pasar, pero también sabía que había un remanente, confiando total y absolutamente en Él. Y ese remanente, o parte de ese remanente, somos tú y yo, amigo hermano que me escuchas. Por eso la exhortación es tremenda cuando dice el Señor, examíname, no el Señor, perdón, el salmista le dice al Señor, le dice a Dios, examíname Dios y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es importante que nosotros nos estemos examinando. Es importante que nosotros seamos los más estrictos en examinarnos. Dice la palabra, no juzgues para no ser juzgado, porque con la vara que mides serás medido. Pero te digo una cosa, yo creo que sí vale la pena examinarnos. Sí vale la pena confrontarnos en qué estamos fallando y reconocer. Es el primer problema, ¿verdad? Que a veces no se reconoce. Reconocer que estamos en un problema, que a veces le fallamos a Dios con nuestra vida. A veces le fallamos a Dios con lo que hablamos, con lo que pensamos, con lo que decimos. Es importante pedirle perdón al Señor. Y entonces, el salmista dice, examíname, oh Dios, en el 139:23, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino recto. Eso es lo que el salmista le dice al Señor. Pero mira qué tremendo, ¿va? La pregunta aquí sería, ¿tú y yo seríamos capaces de decirle, Señor, examíname? Y de repente empiezan a salir cosas, ¿no? A veces no tenemos la capacidad todavía de poder decir, Señor, examíname. ¿En qué más te ayudo? ¿En qué más estoy siendo parte de tu obra? Digo, ayudar es una forma de decirlo, ¿verdad? Pero más bien es una bendición y un privilegio que nos da el Señor de ser copartícipes. Le platicaba a uno de los jóvenes que toca la batería en el grupo de músicos y cantores de la congregación. Y le decía yo, ¿y si no viniera, habría culto? Y me contestaba otro, dice, pues claro. Y claro que sí, ¿verdad? La obra de Dios camina, la obra de Dios sigue, continúa, contigo sin mí. ¿Por qué? Porque la obra de Dios tiene un propósito, tiene el Señor, tiene todo bajo su autoridad. Entonces, ¿qué es lo que más nos conviene? Meternos a la obra de Dios. Muchas veces Dios nos da un privilegio y no lo aprovechamos. Si vamos, sigamos
adelante en el Señor, tengamos una comunión verdadera con el Señor y busquemos vivir verdaderamente en el Espíritu. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Espíritu de Dios, llena mi ser, lléname de tu santo poder. Espíritu de Dios, llena mi ser, lléname de tu santo poder. Lléname y que haga maravillas en tu nombre. Lléname y que haga maravillas en tu nombre. Oh, lléname de ti. Oh, lléname de ti otra vez. Espíritu de Dios, llena mi ser. Oh, lléname de tu santo poder. Espíritu de Dios, llena mi ser. Oh, lléname de tu santo poder. Lléname y que haga maravillas en tu nombre. Lléname, digámoselo a Él. Lléname y que haga maravillas en tu nombre. Oh, lléname. Oh, lléname de ti. Oh, lléname. Sí, Señor. Lléname de ti otra Cristo, llénanos de tu presencia, que hagamos maravillas, maravillas. Oh, lléname y que haga maravillas en tu nombre. Lléname y que haga maravillas en tu nombre. Lléname de ti. Estamos nuevamente de regreso y veíamos lo que dice la palabra precisamente en el Salmo 139 y en el versículo
23. Examíname, Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos. Es muy importante, amigo hermano, que me escuches, que el salmista, observar que el salmista no solamente pide eso, ¿verdad? Vamos a hacer un recorrido en 7 peticiones, seguramente hay más, ¿verdad? Pero vamos a mencionar 7. Mira, vamos a ver en el Salmo 6:4, en el Salmo 6, versículo 4. Dice la palabra, vuélvete Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti en el Seol. ¿Quién te alabará? Entonces dice aquí la palabra en el Salmo 6, versículo 4, vuélvete Jehová, libra mi alma y sálvame por tu misericordia. La palabra atinadamente dice por tu misericordia, ¿va? La misericordia es amar lo que no merece ser amado. Decíamos, no merecemos, pero lo necesitamos. La misericordia de Dios nos da la salvación. Platicábamos hace 15 días en el culto predicando y decíamos, pues realmente nosotros no teníamos los elementos necesarios, no teníamos la forma de ser salvos por nosotros mismos, por nuestras obras. ¿Quién fue el que verdaderamente nos justificó? ¿Quién fue el que verdaderamente nos redimió? Fue nuestro Señor Jesucristo. El Padre, en su infinito amor, en su infinita misericordia a nosotros, da a su Hijo, y su Hijo derrama hasta la última gota de sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que solamente a través de nuestro Jesucristo es que somos salvos. Decía yo de una manera un poco temeraria, ¿verdad? Les decía a los hermanos, la salvación sí se gana por obras. Y se quedaron viendo, porque dijeron, ¿de qué habla? Y les decía yo, sí, pero las obras ya las hizo nuestro Jesucristo. La obra más grande y sublime ya la hizo nuestro Jesucristo. El Señor ya pagó por ti y por mí en la cruz. La ira de Dios fue derramada, fue soltada en contra de nuestro Jesucristo. Siendo el más santo de los santos, hizo el más pecador de los pecadores en la cruz. Por eso dice, ¿verdad? Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay una explicación, eh, pues, teológica, eh, para poder explicar esto, ¿va? Dice, pero ¿por qué se alejó el padre del hijo, siendo su hijo? Y la explicación es que el padre no puede tener contacto con el pecado. Y en ese momento nuestro Jesucristo era el más pecador de los pecadores. ¿Por qué? Porque jaló tus pecados. Siendo el más santo de los santos, hizo el más pecador de los pecadores. Mira qué amor tan sublime, mira qué misericordia haber pagado por ti, por mí, ¿de dónde fuimos rescatados? ¿Verdad? Ahora sí que cada quien examínese. Pero en su infinito amor el Señor estuvo dispuesto a obedecer al Padre por amor, pero también de dar su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que dice la primera petición que hace el Señor, a la que estamos analizando? En el capítulo 6, versículo 4, dice, vuélvete Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Solamente a manera de explicación, en la Biblia Peshita, cuando el Señor dice, exclama, Padre, ¿por qué me has abandonado? La Peshita dice, en su traducción, señala que nuestro Jesucristo mencionó, Padre, para esto fui destinado. Entonces, podría ser la explicación por un lado o por otro, ¿verdad? Pero es importante que nosotros entendamos, sobre todo lo más importante que entendamos, que el Señor pagó por ti y por mí. Era la única forma que podíamos ser justificados. Era la única forma que nosotros podemos haber sido redimidos. Y yo platicaba con los hermanos hace 15 días que no se nos olvide nunca cuando tengamos una situación de pérdida de fe. En la mañana oía a una alabanza de un autor, pues, tristemente yo que malversa ver allá las alabanzas, porque
como que ha perdido la brújula, ¿verdad? No voy a decir el nombre, pero hay una alabanza que, que canta y, y menciona, realmente no es mucha la letra, pero dice, mi fe se ha desgastado, mi fe se ha desgastado. ¿Cómo puede pasar eso? O sea, si tú tienes una verdadera comunión con Dios, tú puedes mantenerte firme. Entonces, son batallas que tenemos, sí, claro, porque en nuestro caminar en el Señor podemos tener de repente, no enfriamiento, sino bajas en nuestra vida espiritual. Pero nosotros tenemos que seguir confiando en Dios, que Él se está con nosotros y que aún en las pruebas, aún en las tribulaciones, nos gocemos, dice el libro de Santiago, de manera tremenda, ¿verdad? Por eso, ¿cómo me voy a gozar y cómo voy a disfrutar cuando no tengo dinero? ¿Cómo voy a disfrutar cuando estoy enfermo? ¿Cómo me voy a disfrutar cuando un ser amado partió? Sin embargo, la palabra te lo dice. Y te dice que desarrolles paciencia. Tenemos que aprender a tener paciencia y saber respetar la voluntad de Dios. Muchas veces, amigo hermano, que me escuches, oramos y tomamos en cuenta esa palabra que se ha hecho tan común, ¿verdad? Decretemos, ¿no? Decretemos. ¿Quiénes somos nosotros para decretar? El único que puede decretar las cosas es el Señor, porque Él tiene la autoridad de todo y por todo. Entonces, el primer punto es sálvame. Y mira, vamos ahora a ver precisamente, aunque ya comentamos mucho, pero para llevar un orden, el Salmo 139 nos indica lo que dice el salmista: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Ya le dijo sálvame anteriormente, ahora le dice examíname. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo, y valdría la pena hacer un ejercicio, ¿ah? ¿Qué pasaría en nuestro corazón cuando digamos, Señor, examíname, en qué estoy mal? Dice un dicho del mundo, a nadie le gusta que digan sus verdades, ¿verdad? Y el Señor te la va a decir, amigo hermano, que me escuche cuando estás orando, te lo va a decir. Pero qué tremendo y qué importante es que nosotros tengamos humildad para decir, Señor, examíname, Padre, si hay cosas que todavía estoy haciendo mal, enséñame a andar por el camino recto. Mira, vamos a ver ahora el Salmo 51 y vamos a ver el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué le está pidiendo al Señor? Que lo lave. Mira, dice, purifícame con hisopo y ser limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El Señor es lo que quiere, hermano, limpiarnos. ¿Y de quién depende que podamos estarnos limpiando? De nosotros mismos. ¿Cómo están tus tiempos de devocional con el Señor? ¿Cómo estás caminando en tu vida? ¿Haciendo la voluntad de Dios? ¿Y cómo estás cuidando tu vida espiritual? Verdaderamente, en un devocional le pides al Señor que te muestre, le pides perdón por lo que has hecho, que no es agradable a Él, que es conforme a los propósitos del mundo, del diablo, de cualquiera, menos de Dios. Entonces lo que dice el versículo, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cómo nos lava el Señor? A través de su bendita palabra. Por eso la palabra es, el agua es figura de la palabra. Entonces nosotros tenemos que dejar que la palabra nos limpie, que la palabra haga su efecto. Muchas veces queremos componer, por ejemplo, cosas en la congregación, ¿verdad? Y a veces decimos, bueno, vamos a hacer esto. Tengo una cosa, en la misma predicación Dios va alineando las cosas. En la misma predicación Dios va enseñando lo que está mal, le va mostrando a aquellos que están haciendo las cosas de manera incorrecta, les va mostrando cuál fue su error, en dónde están fallando. Entonces dice, lávame. Es la otra petición que hace el salmista. Lávame. ¿Y cómo nos lava el Señor? Decíamos, a través de su bendita palabra. La palabra es la que nos va a filtrar, la palabra es la que nos va a cuidar, la palabra es la que nos va a guiar. Siempre encontrando el espíritu de la palabra. Hace algunos días tuvimos una reunión
Y uno de las personas que estaba ahí, un hombre, decía que era que su relación con Dios era buena, ¿no? Y platicaba que él leía la Biblia diariamente. Y luego ya platicaba otra persona que estaba ahí. Los que estaban ahí, la mayoría no era cristiano. Pero otro decía, pues yo también la leo, pero no la entiendo, ¿no? Y yo dejaba que hablaran, pero ya hubo un momento que tuve que hablar. Y les decía yo, lo que pasa es que la Biblia tú tienes que amarla primero. Tienes que entender, reconocer que es la palabra de Dios. Si tú no entiendes o si tú no reconoces la palabra de Dios, seguramente va a ser un libro más. Si tú no amas la Biblia como palabra de Dios, va a ser un libro más. Y ponía yo el ejemplo, siempre pongo ese ejemplo de los libros más leídos, Quijote de la Mancha y la Biblia. Pero el Quijote de la Mancha, tú tienes que leerlo. Cuando terminas de leerlo, te das cuenta de la belleza literaria, la profundidad literaria, los géneros literarios que posee. Y amas el libro. Pero la Biblia es al revés. Primero tienes que amarla para que el Espíritu se manifieste y sea el que te guíe para comprender lo que dice la palabra. Muchas veces puedes estar leyendo y leyendo un versículo y de repente no te dice nada. ¿Por qué? Porque no hay guianza del Espíritu Santo. ¿Quiere decir entonces que para leer la Biblia necesitas el Espíritu? Sí. Es importante que nosotros antes de leer la palabra estemos orando, pidiéndole a Dios que nos enseñe lo que nos quiere enseñar. Es importante, amigo, hermano, que me escuchas. Mira, vamos a ver Éxodo. En Éxodo 33:18. En el 33:18 dice la palabra, entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Jehová le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia, y soy clemente con quien quiero ser clemente. Pero no podrá ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Bueno, la parte que quiero hacer énfasis es en el versículo 18, en donde dice, te ruego que me muestres tu gloria. Esa es otra petición que hace el salmista. Le pide a Dios que le muestre su gloria. Quiere decir que le está pidiendo relacionarse con Él. Está buscando tener una mejor comunión con Dios. Entonces dice el Éxodo 33:18, muéstrame tu gloria. ¿Quiere decir que no todos se los muestra? No, solamente a los hijos de Dios. A veces suena repetitivo, ¿verdad? Pero no todos somos hijos de Dios. Nosotros sabemos que son hijos de Dios aquellos que han reconocido como su real y único Salvador a nuestro Jesucristo. Entonces, vamos a ver ahora Lucas 23, Lucas 23, versículo 42. Entonces, es Lucas capítulo 23 y 42. Estaba leyendo el 24. 23, versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces le dijo, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué tremendo la petición que hace aquí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiere decir que el Señor quiere oírte que tú le pidas eso. Y que realmente sea anhelo en tu corazón. A veces, amigo hermano, escuchamos las cosas y no las estamos entendiendo, no vemos la profundidad de lo que quiere el Señor que aprendamos. Y el Espíritu nos hace. El problema aquí es que no buscamos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para poder encontrar el verdadero sentido en la palabra. Y les decía a los hermanos, cuando tú lees la Biblia y no te da vida, no está cumpliendo el objetivo para lo cual el Señor nos las dejó. Es el manual de nuestra vida. Es importante que nosotros avivemos ese deseo
por la palabra, ese deseo de orar, ese deseo de congregarnos, ese deseo de servir. Es una cuestión integral que es importante que nosotros trabajemos en ello. Dice en Jueces, capítulo 16, versículo 28. Es Jueces, capítulo 16, versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Recordemos lo que pasó con Sansón. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Quiere decir que el Señor se había olvidado de Sansón y había perdido la fuerza, ¿verdad? Pero me llama la atención porque Sansón sabía esto. Dice: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Sabía que iba a cumplir un objetivo, sabía que había sido encomendado a hacer algo y por ello le pide a Dios que le dé fuerzas. Aquí la pregunta a veces sería que nosotros tenemos un propósito en esta tierra. ¿Fuimos enviados para algo? Es una pregunta. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Que sí. Claro que sí, todos tenemos un propósito en esta tierra. El Señor nos envió a hacer algo. ¿Y qué tenemos que hacer? Valga la redundancia, hacerlo. Buscar. Pedirle a Dios fuerza. A veces puede haber cansancio, puede haber debilitamiento espiritual. Pero qué importante es que nos mantengamos firmes, que nunca perdamos la brújula, que nunca dejemos de quitar la mirada. No dejemos, sino nunca quitemos la mirada en la cruz. Nunca quitemos la mirada en el Señor. Es importante que nosotros realmente lo hagamos. Y esas son las peticiones que ha dicho el salmista, ¿va? Por decir algunas. Es muy probable que, pues no es probable, sino que es seguro que hay más. Y mira, vamos a volver al Salmo, en donde empezamos. Es el Salmo, no, perdón, es Gálatas. En Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Amén. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis, lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y mira, aquí viene una parte muy delicada. Dice el versículo 16: andad en el Espíritu. Es lo que nos dice el Señor. Anda en el Espíritu, no vivas en la carne. Deja que el Señor moldee tu vida, deja que el Señor guíe tu vida, deja que te exhorte, te confronte, pero que también te consuele. Pero muchas veces no lo hacemos. Y aún caminando supuestamente del Evangelio, mira lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 5, pero ahora vamos a leer el versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, hay una lista de cosas pecaminosas, de cosas que no son agradables a Dios, y todo tiene que ver con la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría. Y a veces pudiéramos analizar cada uno, ¿verdad? Cada una de estas obras de la carne. Pero mira, idolatría. Siempre visualizamos a alguien que está adorando una imagen, que está adorando una estatua. Pero la idolatría no solamente es eso. La idolatría es cuando un ídolo es lo que tú pones en lugar de Dios. Lo que ocupa el primer lugar en tu vida, eso es un ídolo. Y cada quien tiene su respuesta, ¿va? Muchas veces cuando predico en la iglesia les pregunto y como que no quieren contestar. Pero la verdad es de que seguimos viviendo en muchas cosas de la carne. Y la invitación que nos hace esta tarde el Señor es que vivamos en el Espíritu. Ese es el tema, ¿verdad? Andar en el Espíritu. Esforcémonos. Me agrada una definición de santidad. Y dice que la santidad es hacer nuestro mejor esfuerzo por agradarle a Dios. No habla de perfección, sino es hacer tu mejor esfuerzo. Vivamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Vivamos apasionados en el Evangelio. Vivamos apasionados cumpliendo la gran comisión que nos dio el Señor. Ir y predicar a toda criatura el Evangelio. Es importante que nosotros miremos eso. Y mira más adelante dice, pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Pero los que son de Cristo han sido crucificados, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu y andemos también por el Espíritu, no busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Bueno, el capítulo 6 ya nos habla, nos cambia, ¿verdad? Pero lo que queremos hacer énfasis es en la parte final de Gálatas 5, en donde dice, pero son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones. ¿Qué tanto seguimos viviendo en la carne? Esa es la pregunta. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que continuar leyendo. Para los que no viven en la carne, sino que viven en el Espíritu. La invitación que nos hace Dios esta tarde es que vivamos verdaderamente en el Espíritu. Examinémonos. Examinémonos primero a nosotros mismos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo tratamos a nuestros semejantes? Y es un buen parámetro para que tú te des cuenta cómo estás viviendo. Si en la carne o en el Espíritu. Es importante que nosotros valoremos lo que Dios nos ha dado. La capacidad de poder vivir en el Espíritu. El Señor hizo la parte que le correspondía. Y te decía hace un rato que yo les afirmaba en la iglesia, la salvación sí se gana por obras. Pero esas obras ya las hizo nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos la capacidad de andar en el Espíritu para que se cumpla lo que dice la palabra. Si andamos en el Espíritu, ya no tenemos condenación, porque estamos en Cristo Jesús. Es importante que nosotros examinemos nuestra vida, cómo estamos viviendo, y aún más, como el salmista, pidámosle al Señor que nos examine. Señor, examina mi corazón, ayúdame a andar en camino recto. Es importante porque muchas veces nada más vivimos por vivir un cristianismo falso, un cristianismo no comprometido, un cristianismo donde no se ha entendido. Es importante que nos vivamos buscando de Dios cada día. ¿A través de qué?
del Espíritu. Por eso la invitación esta tarde es que andemos en el Espíritu. Y bueno, pues solamente queda despedirnos pidiéndole a Dios que nos dé la capacidad, la fortaleza para vivir realmente en el Espíritu, buscar más de Él, buscar a través de su palabra, en nuestros tiempos de oración, cuidar nuestra vida devocional y cuidar que no vivamos en las obras de la carne. Bueno, pues si Dios lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Que Dios los bendiga. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.